Le pediríamos al doctor Lauro Melendres, presidente de COECIN Zona Centro, nos dirija las palabras de bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro les da la más cordial bienvenida a esta conferencia Administración Competitiva de Ciudades. En CODECIN somos un consejo consultivo en donde trabajamos juntos empresarios y gobierno para generar proyectos, estrategias y políticas públicas que nos ayuden a construir regiones más competitivas e innovadoras, contribuyendo así al desarrollo económico de Sinaloa. Como ustedes observaron en el video, para lograr lo anterior hemos definido una estrategia a la que llamamos Alianza por la Competitividad, que propone una innovadora visión de 25 años, el esquema de desarrollo y agenda para alcanzarla. Por lo anterior, agradezco la presencia de todos ustedes a esta conferencia donde nuestro invitado, el doctor Octavio Chávez, director de IGMA Latinoamericana Latinoamericana, nos platicará acerca de la administración competitiva de ciudades, que como ustedes saben, las ciudades son los verdaderos motores del crecimiento económico. Por ello, la importancia de buscar que nuestras ciudades sean los mejores lugares para trabajar, para invertir y para vivir en ellas. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Doctor Chávez, por favor, nos acompañan a la estrada. Voy a leerles una breve reseña del doctor Octavio Chávez. El doctor Octavio Chávez es el director de IGMA para Latinoamérica. El doctor Octavio Chávez ha participado en programas sobre administración de gobiernos locales en México y en Latinoamérica desde el año 1996. IGMA es una agrupación gremial que agrupa profesionales de la administración de gobiernos locales, que apoya mejoras a los esquemas administrativos para hacer una mejor operación de los gobiernos locales. El doctor Chávez ha liderado el desarrollo de herramientas que promueven e identifican la capacidad institucional de los gobiernos y, entre otras cosas, ha impulsado programas en Latinoamérica, programas de ciudadanos por municipios transparentes y la instrumentación de programas que fomenten y robustezcan la participación ciudadana y la construcción de comunidad. Como les dije, el doctor Chávez tiene un amplio currículum y agradecemos la presencia del doctor Chávez y le dejamos el uso de la voz. La conferencia durará alrededor de 35 minutos para luego pasar a preguntas y respuestas. Adelante, Octavio. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Voy a quitar aquí el... Bueno, como estábamos en la universidad, pues traje ahí un apoyo y sentirme aquí un poco que estoy en el esquema de maestro. Pero en realidad lo que me interesa es compartir con ustedes algunos conceptos y luego que pudiéramos entrar a un proceso de preguntas y no sé si habrá respuestas, pero al menos comentarios de mi parte. A ver, les dije que me iba a fallar. Ok. Gracias. Déjenme empezar con este juramento. Este es el juramento que en la Atenas de la época de oro de Atenas hacían los hombres que podían ser ciudadanos, es decir, aquellos que iban a ser los que gobernaran a la ciudad o los que tenían que ver con las decisiones de la ciudad. Y esto pues fue el génesis de la democracia. Habla del ser honesto, habla de tener valores, habla de respetar esos valores, habla de obedecer leyes y habla de que siempre ha habido y habrá gente que se sitúa en la nada, lo decían ellos, es decir, gente que no está de acuerdo con cómo uno piensa, y el sentido del deber público. Y en ese contexto dicen, tenemos la obligación de entregar una ciudad
no solamente no menos, sino más, mejor, más bonita de como nos fue entregado. Y si nos ponemos a ver, esa es como la misión que tenemos en la vida, es decir, trabajamos realmente para los hijos y dejamos lo que podemos a los hijos. Y eso es lo que deberíamos hacer con nuestra ciudad. Y algunos, en mayor grado que en otros, tienen, digamos, el llamado a hacerlo, y no necesariamente es exclusivo de aquellos que están en asuntos con organizaciones públicas, sino se ayuda a la ciudad de muchas maneras. Pero este era el juramento, pues, que daba inicio a una persona que quería ser ciudadano. En el diseño que hicieron los atenienses, cometieron por lo menos un grave error. Y el error principal de ellos fue que no invitaron a las muchachas. Eran puros hombres. Yo estoy seguro que si hubieran invitado a las muchachas les hubiera ido un poquito mejor. Nosotros tenemos la ventaja que ya las mujeres son parte activa y cada vez más necesitamos más de los procesos públicos. Lo han sido, pero lo han sido como un poquito de apoyo y más de trabajo del que le hemos reconocido. Pero el asunto aquí es que esto era la esencia de ser ciudadano, es decir, sentirse responsable de tu entorno, en sus valores y en su perspectiva. Tengo la obligación de que mi ciudad esté mejor de como me fue entregada a mí, haya sido como haya sido la condición en la que yo haya intervenido en los asuntos de la ciudad. Y entonces nos tendremos que preguntar, para empezar, ¿cómo le hago soy bueno para pagarla, yo creo. Aquí. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál es la mejor estructura para operar eso que llamamos gobierno? Hay la definición de gobierno rara vez la escucho. ¿Saben? O sea, cuando hablo yo con funcionarios públicos, más de la mitad no saben lo que quiere decir gobierno. No voy a preguntar aquí porque la mayoría no son funcionarios públicos. Pero gobierno tiene una definición. Así como tabla es una superficie elevada, gobierno tiene un significado. Y el significado es importante porque le pusieron un nombre por una razón, porque esa era su esencia. ¿Ok? Porque bien le pudieron haber puesto agarro lo que puedo, pero no, le pusieron gobierno. Y gobierno quiere decir timón. Eso es lo que quiere decir gobierno. Entonces el gobierno es un timón, en otra acepción quiere decir capitán de barco. Pero no es motor, no es hélice, es simplemente un timón. Pero el timón nos puede hacer ir en la dirección correcta o incorrecta. Entonces no es cualquier cosa ser el timón. Y entonces, ¿qué estructura le vamos a dar a ese timón? ¿Cómo lo vamos a hacer que opere? ¿Qué tenemos que hacer? Y sobre todo, ¿dónde estamos? La realidad es de donde debemos de partir. O sea, ¿dónde estamos? Y por lo general, siempre el que está en medio del problema dice que está difícil y está complicado. Y cada quien en sus tiempos tendrán esa connotación o esa visión, digamos. Déjenme nomás para también ver aquí, porque luego si no me va a dar aquí tortitis con el cuello. Entonces, ¿estamos en tiempos de normalidad o de excepción? La realidad es que siempre va a haber problemas, siempre va a haber complicaciones, problemas, o más bien nos deberemos de preocupar cuando no tengamos retos. Porque igual que en las relaciones humanas, en lo público, los retos es lo que nos permite crecer. Si estamos en paz, digamos, todo está tranquilo, todo está parejo, aguas. Entonces, siempre vamos a estar en problemas y siempre debemos de tener, estar buscando en los procesos de mejorar, de atender los retos y salir en una mejor posición.
¿Y cómo le vamos a hacer eso? ¿Cómo logramos que el gobierno haga mejor las cosas? Porque recuerden, es el timón, y es el timón de nuestro barco, pero es nuestro barco. Nunca nos olvidemos de eso. Y es en ese contexto donde debemos de estar buscando la mejor manera de hacerlo. Y bueno, la realidad hoy en día en Latinoamérica y en particular, con mayor o menor grado en algunos países, pero en particular en México, la planeación, lo que es planeación, es nula. Hay muchos documentos que hablan de planeación, pero la planeación, o sea, dime a dónde voy, descríbeme exactamente cuál es el punto al que voy. Retóricamente hay muchas descripciones, pero nunca me pueden describir exactamente a dónde me quieren llevar. O sea, como navegante, como capitán de barco, ¿me puedes decir cuál es el estadio al que voy a llegar? La realidad es que no. Y no es culpa necesariamente de los actores. O sea, el sistema está diseñado para 1812. La estructura de los gobiernos locales obedece a la Constitución de Cádiz de 1812, que fue una gran reforma de su tiempo. La estructura orgánica, pues deja mucho que desear. O sea, todo es todólogo, todo pasa por la decisión del alcalde. Para mí no hay la posición más sola, y tengo más de 15 años de poder compartir muchos días con alcaldes, que un alcalde. Es que tienen el poder, pues sí tienen el poder, pero también tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre las cuales no tienen necesariamente la información, ni los medios, ni la competencia para lo mismo. Y está rodeado de gente muy capaz, pero no capacitada. Es capaz para algo, pero no es competente necesariamente para las posiciones. Yo siempre uso el caso de un buen amigo, Manuel. Él hacía colchas hasta que la fortuna lo llevó a ser el director de agua potable de un municipio de 35,000 habitantes. Pobre 35,000 almas. Yo le decía en broma, le digo, mira, Manuel, lo único que sabes tú de agua es que te cura la cruda. ¿En serio? O sea, el amigo hacía colchas. Y al ratito anda hablando ahí que las presiones dinámicas. Digo, no sabes ni de lo que estás hablando. O sea, alguien oyó esos términos y entonces ya los repetía como perico. Eso sí, no terminó los 3 años. ¿Pero saben por qué? Porque tuvo un serio problema de salud con úlcera. Quería hacer las cosas también. Era capaz de hacer colchas. Era capaz de ser leal a su amigo el presidente municipal, pero no era competente para la posición. Y así, Manuel es como mi preferido porque pues me tocó ir a verlo al hospital, al pobre. Y no se vale, tampoco se vale, pero por diseño así están las cosas. Finalmente, mucho de esto termina en el presupuesto. Ahorita hablaba con algunos de ustedes, el diseño que nuestra asociación promueve es un diseño donde la importancia de los líderes políticos se potencializa, es decir, los dedicamos para que sean los líderes políticos de una comunidad, es decir, les damos el poder, pero no les damos el dinero. Ese es el diseño de donde vengo, que les explicaré más adelante. Entonces, eso es más o menos donde estamos. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Bueno, pues que en realidad es mucho ruido y pocas nueces, es decir, luego tenemos esquemas donde nosotros sí vamos a resolver el problema. Culiacán tiene más de 400 años, que son 3 años en una historia de 400, no es ni el 1%. ¿Qué podemos hacer en el 1% de la historia de una ciudad? El 1% de la historia de una ciudad. Bajo el principio de la entropía, que es muy fácil destruir y mucho más difícil construir. Entonces, en menos de 1% podemos darle en la torre rápidamente. Pero hacerlo bien
Pues nada más lo que me permite el 1%. Y eso tenemos que entenderlo, y como sociedad tenemos que entender también para no exigir más allá de lo que es factible. Luego tenemos entonces que, así como Manuel trabajó duro, terminó con úlceras todas explotadas y luego serios problemas. Le faltaron 4 meses al buen Manuel, pero está bien. Y luego hay el principio de que con dinero baila el perro. Tú dame dinero y yo te resuelvo el problema. 1998, 1999, los municipios aumentaron su disponibilidad de gasto en más del 200% en promedio. ¿Y cuál es el resultado? Pues nos hicimos bolas. Se hizo bolas el engrudo rápidamente. Entonces no es asunto de dinero, es asunto de justa proporción de las cosas. Es decir, tengo el dinero que necesito para lo que puedo hacer. Y créanme, hay mucha necesidad de dinero, pero no todo es dinero. Es uno de los elementos. La realidad, y es el tema por el cual estamos aquí, es que mientras nosotros discutimos esto, hay otros que avanzan. Y avanzan a velocidades donde el tiempo ya es el factor. O sea, ya no pueden más porque el tiempo no les da, pero tienen todo para brincar. Pero parte de un principio. Aquellos que han tenido la fortuna de viajar o que han visto lo que implica una sociedad o un país desarrollado, no me dejarán mentir que su primer experiencia es llegar a ese país, a ese territorio, y la ciudad opera, la ciudad trabaja. Hay orden, hay limpieza, hay respeto, hay certidumbre. Y eso es en el territorio, no es en el país, es en el territorio que se pisa. Y ese territorio que se pisa es una ciudad. Y si en la ciudad no tenemos ese entorno, en la región no existirá y en el país menos. Y se nos olvida. El síndrome de centralismo nacido desde la época virreinal de nuestra región nos hace pensar que las noticias nacionales son las noticias de mi tierra. En una ocasión, en Puebla me tocó con un alcalde enfrentar a unas vecinas que le estaban reclamando de que ya no se podía salir a la calle porque ayer habían matado a 3. Dice el alcalde, ¿cuáles 3? Oye? Y después de mucho dialogar con las vecinas, se llegó a la conclusión de que habían oído las noticias del Distrito Federal y habían reportado el asesinato de 3 personas en Tlalpan. Y como Tlalpan está cerca de Puebla, pues ellos ya le hicieron que ya se hacían vecinos de los muertos. O sea, ese es una especie de psicosis donde yo quiero o encuentro un poco de justificar este sentido de olvidarnos de nuestra tierra. Nos olvidamos de nuestro entorno por estar pendiente de qué pasa en la Ciudad de México. Nos impacta lo que hagan allá, pero más nos impacta lo que hacen en mi alrededor. Una gran mujer, Eleanor Roosevelt, se preguntaba, ella fue la presidenta de la comisión que redactó la Carta de Derechos Humanos, y decía ella, no olvidemos, o sea, ¿qué son los derechos humanos? Y venía él describiendo y decía, los derechos humanos tienen sentido solo si los percibe el individuo en su entorno, en el lugar al que va a trabajar, en el lugar donde va a estudiar, donde los hombres y las mujeres encuentran un entorno libre de discriminación. Y eso solo es en el territorio donde uno se desarrolla. En ningún otro lugar lo puede uno experimentar. Y eso es lo que se nos olvida. Se nos olvida que las ciudades son las que tienen que funcionar. Y les decía, seguimos haciendo u operando en una estructura de 1812 y queremos resultados diferentes. Eso Einstein lo calificó como una locura. Algunos otros lo calificamos con palabras más altisonantes. Pero esa es la realidad. Si queremos resultados diferentes, tendremos que tener otros esquemas.
Y no se vale que me digan, es que está en la ley. La ley es un acuerdo social. Y los acuerdos se tienen que ajustar de acuerdo a las condiciones. Y como sociedad hemos cambiado, han cambiado, y se tendrán que adecuar a esas nuevas condiciones. Así pues, les decía, prácticamente el ayuntamiento sigue siendo lo mismo, de manera puntual es desde 1812, la manera en que estamos estructurados. Empieza a haber ejercicios interesantes, sus vecinos al sur, Nayarit, ya elige a los regidores por distrito, sus cuasi vecinos al este, en Chihuahua, el síndico es electo en boleta separada. Bueno, pues ya van haciendo, ya le van moviendo ahí, a ver qué Frankenstein generamos, pero el que tenemos no nos está dando resultados, ¿eh? Eso sí se los garantizo y se los pruebo. Y ustedes lo viven mejor que nadie, porque son los que están aquí. Y hay otras discusiones, y que si la reelección, y todo eso es importante. Siempre y cuando lo hagamos, digamos, con un propósito claro, ¿no? Finalmente, en ese contexto, hay un movimiento, que es donde entra nuestra asociación, y no me quise presentar como la asociación antes. Nuestra asociación es una asociación que se fundó en 1914. Estamos chavalitos todavía. Estamos todavía un poco plebes, como dicen ustedes, si nos comparamos con lo que es Culiacán. Y es una asociación que agrupa a profesionales de la administración pública local y nace con la generación de una nueva estructura que hace que se emula el concepto corporativo de las empresas, donde el Consejo de Administración y su presidente son los encargados de tomar decisiones estratégicas y son los que aprueban lo que se va a hacer y hasta dónde se va a hacer y con cuánto se va a hacer. Y luego se contrata un director general que es el responsable de ejecutar lo que decidió el Consejo de Administración. Y ya el director general, pues es el que sabe a quién contrata para que haga lo que tenga que hacer. Finalmente la responsabilidad es de ese director general. Claro, como todo, pues los dueños que están en el consejo están vigilando, pero no andan, o sea, en la medida en que se andan metiendo, pues empiezan a generar problemas. En esta estructura, pues la ley dice que los regidores no pueden andar metiéndose y gestionando cosas que tengan que ver con la operación. Un alcalde que fue muy exitoso en su tiempo y que políticamente es un ícono por lo que implicó en su tiempo es el alcalde de La Guardia de Nueva York. El alcalde de La Guardia de Nueva York, después de 3 intentos, logra vencer a los demócratas que tenían pues todo un sistema ahí electoral de primera, ¿no? Ahí los muertos no solamente votaban, sino votaban 2 veces. Era toda una estructura, una maquinaria muy, muy fina la que tenían. Sin embargo, La Guardia los logra vencer. Y cuando toma posesión La Guardia un domingo, lo hace en la casa del juez del pueblo de Nueva York en ese entonces, por la misma antagonismo que había generado vencer a toda esa estructura que existía en Nueva York, y hace una reflexión que le han cambiado ahí varias maneras, pero para mí refleja la esencia de lo que es un administrador o lo que hacen los administradores públicos de profesión. Decía La Guardia: no hay una manera republicana ni demócrata de recoger la basura. En esa frase encierra la actividad de un gobierno local, de un gobierno territorial. Un gobierno territorial son servicios básicos. Inclusive, por ejemplo, en Chile, donde sí tienen algunas tareas un poquito más extensas comparadas con México, ellos tienen que ver con educación primaria, salud primaria,
Ellos ya han desarrollado otros mecanismos o otras estructuras de gobierno, pero la Guardia nos decía eso y creo que en sí nos dice en lo que nos deberíamos estar enfocando. El gobierno local en realidad no debe tener partido. O sea, ahí que los del PAN levantan la basura con la derecha, los del PRD con la izquierda, los del PRI con las dos, ¿o qué tiene que ver una creencia política con llevar agua? Con mantener ordenada la comunidad. Es muy poco, sí hay, pero es muy poco el campo para las cuestiones partidistas. Y entonces esta figura o este esquema de estructura de organización se ha venido desarrollando en varios países. Y todos donde esté verde ha habido al menos ejercicios para generar este tipo de figura. En Europa pues están aquí muy amontonados, Inglaterra, Alemania, los Países Bajos es donde más ha habido, y ahora ha habido unos ejemplos, Lituania y todos estos países de la antigua Unión Soviética también ya lo están creando, Eslovaquia también lo tiene, han ido evolucionando algunos de esos países. India lo tiene, Australia, Nueva Zelanda, son también países donde existen esta estructura. Y no por ello, pues no podemos más que ver cómo algunos de estos países pues están en un nivel y se consideran con un alto nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que esto implica? Al hablar de un administrador, pues implica cambiar las cosas. Y esto no sucedió, como les decía, de la noche a la mañana. Fue consecuencia de un grupo de ciudadanos, como decía Margaret Mae, conscientes de que tenían que cambiar la manera de hacer las cosas. Y a finales del siglo XIX, la revolución industrial básicamente generó condiciones en las ciudades donde ya no era posible seguir operando como lo estaban haciendo. En ese entonces ni había penicilina, ni había cloro. Entonces, si las cosas no estaban salubres, empezaba los problemas serios de salud, y de ahí súmenle lo que quieran. Entonces había necesidad de rescatar a las ciudades. Un evento climático de esto fue un huracán que azotó Galveston, Texas, y barrió con el pueblo y agarró a todo el mundo desprevenido, y entonces a raíz de eso fue que el movimiento realmente adquirió un mayor relevancia y empieza a aparecer pues la necesidad y el terreno para generar nuevas maneras de hacer las cosas. Y entonces nace esta figura donde se separa en el consejo, en el esquema de la ciudad, todo lo que sea asuntos políticos lo manejan los políticos, y se contrata la ejecución y la administración a un equipo que depende, porque las decisiones las sigue tomando el electo, pero ya la ejecución depende de profesionales. Y aquí quisiera clarificar lo que nosotros consideramos un profesional, y en definición muy concreta y muy puntual. Un profesional es aquel que le pagan por lo que hace y lo hace mejor que un aficionado. No es el que tiene más títulos, no es el que ha ido mucho a la escuela o ha venido mucho a la escuela, no. Es el que es capaz de hacerlo mejor que un aficionado, es el que es competente. Y ustedes, tierra de beisbolistas, lo saben mejor que nadie, porque muchos hemos ido a clínicas y jugado, pero todavía seguimos peleados con la pelota que no quiere hacernos caso. Y no la encontramos ni para agarrarla ni para batearla. Entonces, un profesional es aquel que se dedica a hacer eso y lo hace como una profesión, como una especialización.
Hace tiempo estaba yo en Monterrey con el alcalde electo a 2 días o 3 de tomar posesión. Y no sé si conocen ustedes Monterrey, pero Monterrey, la presidencia municipal está como levantada así, están sobre unos pilares. Y íbamos caminando por abajo y le digo, híjole, ¿cómo me pesa Monterrey? Y más de pensar que está en tus hombros, le digo. Una buena persona, un buen político, pero de ciudades no sabía nada. O sea, lo comparaba yo con ciudades equivalentes, Phoenix, San Antonio. Yo creo que sí hay diferencia, y eso que Monterrey no está tan mal. Pero la limpieza, el orden, la ejecución, la prospectiva de San Antonio, de Phoenix, pues Monterrey no tiene nada que hacer con eso. Nada más que para ser gerente de la ciudad de Phoenix, pues no te sueltan la ciudad si no has probado que eres capaz de conducir la operación de la ciudad de Phoenix. David Cavazos, que es el actual gerente de Phoenix, tiene 25 años, 24 anteriores, pues fue escalando, y hace un año hace año y medio lo nombraron gerente, pero compitió con personas que tenían igual o más cantidad de años y que podía probar que tenía capacidad para enfrentar el reto. ¿Y saben cuál fue lo primero que le tocó a David? Le tocó perder en un año el 35% de sus ingresos. Entonces ya tiene más, porque empezó en el 2008 a finales. Imagínense, pónganse a pensar que de un día en unos meses tu proyección de ingresos se cae un 35%. Y en 2 años ya tiene el presupuesto balanceado. Eso se hace solo si sabes lo que estás haciendo. Y Phoenix no ha perdido su calidad. ¿Y saben qué no ha perdido? Es la 5ª ciudad más grande de Estados Unidos, y de las 5 ciudades más grandes de Estados Unidos es la única que tiene AAA en calificación de crédito. Eso quiere decir que Phoenix opera con certeza, que quien le presta a Phoenix tiene la certeza que le van a pagar porque opera bien. Entonces, de eso estamos hablando. San Antonio es la 6ª ciudad más grande de Estados Unidos, y es también de las 6 ciudades más grandes, junto con Phoenix, la única que tiene AAA. Y la gerente de San Antonio, Shirley, duró 32 años en Phoenix. Es que Phoenix es una escuela de buena administración. Y en su primer año, en un presupuesto de $3,200 millones, les ahorró arriba de 200 millones. Y no oímos que los de Phoenix, que los de San Antonio estén en armas quejándose de que la ciudad no está haciendo su trabajo. Porque en ese proceso ganó la planta Toyota, la planta más grande que ha hecho Toyota en Estados Unidos para producir camionetas, pickups. Entonces, hay algo que nos dice que nos está diciendo este modelo. Es separar las responsabilidades. ¿Para qué? Para que haya especialización, para que el político, el electo, su gran valor es su capacidad de hacer política, y lo andamos metiendo a recoger la basura. Contaminamos la basura y al político de pasada, y perdemos la oportunidad de que los líderes hagan aquello para lo cual han demostrado su competencia. Algunas de estas cosas ya los comenté. Déjenme, en Estados Unidos y Canadá tienen más o menos la misma estructura. Rápidamente, la ciudad del Paso es la 15ª, 16ª ciudad más grande de Estados Unidos, y es la más reciente de ese tamaño de ciudad que cambió su forma de gobierno. ¿Cómo que cambió su forma de gobierno? Bueno, en algunos estados y en algunos países son los ciudadanos de la ciudad los que deciden del abanico de opciones qué tipo de estructura de gobierno quieren, y se vota en plebiscito.
y eso me permite adaptarme a los tiempos. Entonces, El Paso hoy tiene, para empezar, y esto es muy común, y esto lo ve uno en muchos países, en Europa, ciertamente en Estados Unidos y en Canadá, donde en el organigrama de gobierno, arriba, están los ciudadanos. Y eso no fue concesión, eso fue obviamente una demanda. A mí como ciudadano, de que, espérate, si yo aquí soy el accionista mayoritario, yo voy aquí. Luego viene el alcalde y el consejo, está bien escrito con C, no crean. Es el único, es acepción con C, quiere decir consejo de ciudad, o sea, órgano deliberativo de una ciudad. Y luego, en el caso del Paso, tienes al gerente de la ciudad, que depende de lo que nosotros conocemos como cabildo, y luego ya de ellos dependen subgerentes y las diferentes áreas. ¿Okay? En 6 años que lleva Joyce como gerenta de ciudad, ya El Paso está listo para recibir a un equipo AAA de béisbol. Eso ya te dice que se están moviendo las cosas. ¿Y saben qué van a hacer? Van a tumbar el edificio de la presidencia para allí hacer el estadio. Y van a mover a la presidencia a otro lado. O sea, claro, pues es un edificio, no es un edificio antiguo, si no, no lo podían quitar. Pero bueno, el caso es de que cuando hablamos de un ejecutivo de elección, hablamos de alguien que va a estar en 2 frentes. Y 2 frentes que no necesariamente son complementos. Se tienen que hacer, pero en forma paralela. No, si los mezclamos, entonces empezamos a contaminar lo uno y el otro. Ha habido ejercicios, el más cercano a eso en México es Tijuana, donde se creó el administrador municipal que depende del alcalde. Esta figura existe en varios países, la más exitosa es en Chile. El asunto aquí son las reglas. ¿Cuáles son las reglas para nombrar al administrador municipal? En el caso de Tijuana, ha habido 2 alcaldes que lo han puesto. El éxito o los resultados son mezclados, principalmente porque existe todavía la tendencia del alcalde y de los secretarios, en este caso, de brincarse al que está ahí en medio. Y eso pues, es asunto de instrumentación del modelo, ¿no? Pero este es más o menos el modelo que se ve en Chile, en donde tiene ya 20 años. Y es un modelo opcional. O sea, la ley de 1992, no obliga a que lo tengas, sino simplemente es parte del menú. Y una vez que lo ponen, en estos 20 años, ha sido progresivo el número de municipios que lo han ido adquiriendo, porque obviamente el alcalde pues lo ve como algo positivo, si yo ya no tengo que andar viendo quién recogió la basura o por qué, yo ya nada más me dedico, este es el otro caso, a lo que es la política y como les digo que es el valor más importante en mi opinión de esa figura. Hoy en día, ¿dónde estamos con este tema? Por un lado la FENAM, que es la Federación de Municipios, la Federación Nacional de Municipios, son municipios afiliados con el PRI, ya lo tiene en su plataforma como asociación, incluso recientemente me tocó estar con ellos cuando se lo presentaron al presidente electo Peña Nieto, ya como algo, y ellos están hablando de la figura similar a la de Tijuana, que ya se da también no como administrador municipal, sino como coordinador de gabinete en algunos casos, pero necesitamos que sea más claro y realmente ir separando esas dos para que tenga el impacto del cual estamos hablando en los casos que les mencionaba. El IMCO, con el cual ustedes aquí en Sinaloa han tenido mucha relación, que es parte de lo que les ha ayudado a generar este programa de Alianza para la Competitividad,
en su más reciente publicación sobre los municipios, ha sido muy claridoso y ha demostrado por qué es necesario cambiar el modelo. Y ellos, mejor que nadie, lo han puesto sobre la mesa, la necesidad de que esto no está funcionando y que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y un poquito, algunos estados ya han empezado a ver, aquí mismo en Sinaloa, aquí hemos traído en varias ocasiones a diferentes gerentes de ciudades. Recuerdo a David Mora, que fue presidente de nuestra asociación, también Carlos Urrutia, guatemalteco, que se acaba de jubilar en California, que también duró 35, 36 años como gerente de ciudad. Finalmente, aquí lo que les puedo comentar es que las ventajas de tener alguien que es técnico administrativo es que haces la separación, provocas la eficiencia y la eficacia por el concentrar las competencias en aquellos que están definidos. El profesionalismo obviamente se incrementa y de manera importante, insisto, el alcalde se le da tiempo para hacer la gran labor que se requiere en el ámbito de los consensos sociales. ¿Esto por qué es importante? Porque necesitamos ser más competitivos. Un estudio reciente de la IBM en Estados Unidos, de las 100 ciudades más grandes, demostró que las que tienen un gerente o administrador de ciudad son 10% más eficientes. Hay también otros casos donde Moody's ha demostrado que aquellas ciudades que tienen AAA, en su mayoría son ciudades donde hay un administrador de ciudades, y CNN de Money, y no solamente ello, hay como 2 o 3 otras publicaciones donde el porcentaje de ciudades que se consideran mejores es alto cuando se tiene la figura de un administrador de ciudad. Nada más que no todo es asunto de simplemente cambiar el diseño. El diseño también implica hacer las cosas bien y no siempre hay garantía. Las ciudades son la habitación del hombre sobre la tierra, lugar de convivencia, centro de producción, teatro de acción y de expresión. Y eso es a lo que tenemos que estar enfocándonos. Hoy en día nuestra estructura es como la de Sísifus, este personaje de la mitología griega que lo castigaron por andar de chismoso, a llevar una roca a la cima de una colina para cuando llegase a la cima la roca vuelva a regresar a su punto original y otra vez suela. Y así estamos, Siempre recuerdo a Roberto Tarriba, en paz descanse, que cuando le platiqué de esto me decía, oye, espérate, vamos poniéndole alguna tranca por ahí, ¿no? Porque él decía, no, estamos condenados al Sísifo. No, estamos poniéndole una tranca por ahí para que no se esté bajando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar algo que nos permita que no estemos, que salgamos de esta especie de maldición de Sísifo. Lo que sí sabemos, y eso debe ser claro, que tenemos que discutirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que pensar diferentes para poder actuar diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, volvemos a lo mismo, tendremos los mismos resultados. Brevemente les comento 2 experiencias fallidas, porque son importantes las experiencias fallidas, hay que aprender de ellos. Costa Rica, hicieron lo que de alguna manera ha sido el intento en México y algunos otros países. Agarran la misma estructura que tengo y le monto arriba el administrador, pero con reglas muy vagas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el administrador es el asociado político del alcalde. Y es un proceso de 3 elecciones nacionales, y ya al ratito, en la última de hace 2 años o año y medio, ya el administrador ya es electo mejor. Pues sí. Sí, en algunos casos ya está
ya está bien servido. Pero no, el asunto es que ya se convirtió en figura política. Entonces ya es, o sea, ya tienes un presidente del cabildo y un presidente ejecutivo, pero electo. Y entonces volvemos otra vez a un esquema de mezclar peras con manzanas. El otro caso es de Taos, Nuevo México. Taos es una ciudad peculiar, pequeña. Si va uno a Taos, tiene 25,000 habitantes, pero en el invierno llega hasta los 75, 80,000 habitantes. Entonces tiene que ser una ciudad capaz de resistir el embate de 3 veces su población en un periodo muy corto. Que no es lo mismo las ciudades que son centro diario de personas que trabajan ahí. Estos van a divertirse, o sea, van al desorden. Entonces no es lo mismo atender a alguien que viene a trabajar que a alguien que viene a divertirse. El nivel de exigencia del paseante, del turista, es mucho más alto. El nivel de tolerancia es mucho más bajo. ¿No? Cuando andamos pagando por salirnos de la casa, queremos lo mejor. Y no somos muy tolerantes en que mañana viene el agua. ¿No? Yo quiero agua hoy, yo quiero bañarme hoy, etc. Entonces, en Taos es una ciudad donde existe un gerente de ciudad, Gus Córdoba, que algunos de ustedes lo conocen, se jubila después de 20 y tantos años de ser el gerente de la ciudad. Y en el intermedio contratan primero al abogado de la ciudad, lo hacen gerente, porque era asociado político del alcalde. 2 años y truena el asunto. Y entonces hay un nuevo alcalde, y el alcalde trae a otro asociado político, y pues vuelve a tronar. Hay un 8% de aumento en costos. Ahí ustedes disculparán la gráfica, pero fue la única que me pudieron mandar de Taos. Pero aquí vemos la actividad de negocio en Taos. Iba para arriba. Antes de la crisis del 2008, digo, del 2000, aquí fue 5 más o menos. La cosa se viene para abajo. O sea, no fue ni la crisis. Fíjense, ¿dónde está 2000? ¿Dónde están las? Aquí fue el asunto de Nueva York. Y acá fue donde ya agarró vuelo, la bajada, en el 2008. ¿Pero qué pasó aquí? Se fue Gustavo. Por si no creían en la competitividad y el buen gobierno. Esta es la proyección. Este es el gerente actual. Aquí sí, muchos de ustedes, o algunos de ustedes que han andado con nosotros un poquito más, lo conocen. Oscar Rodríguez es ahora el gerente en Taos. Él inició hará unos 4 o 5 meses y me mandó esto que viene siendo las proyecciones hacia futuro. Hoy en día traen déficit, pero aquí es donde se va a Gus, cuando empiezan a tener un problema de ingresos. Este es los gastos. Si ya tus ingresos vienen para abajo, ¿por qué sigo gastando más? Aquí viene la crisis del 2008. Entonces ahora sí ya todo el mundo se puso las pilas y empiezo para abajo. Entonces, lo que me dice a mí esto es que el equipo de administración ya está haciendo proyecciones de cómo viene, cómo se puede ver el futuro. Pero no están hablando, el alcalde, hay elección en el 2014, aquí. El alcalde vendrá y se irá, según los resultados de su comunidad, pero la ciudad tiene que estar viendo en cómo va a lidiar con este problema que ya cruzó las rayas de ingresos y egresos. Porque yo necesito que Taos siga teniendo la mejor actividad económica posible. ¿Y por qué esto es importante? Y para nosotros, ¿por qué es importante? Porque creemos en lo que está haciendo Codecin. Y tan lo creemos que hemos sido, digamos,
socios en este proceso de promover el buen gobierno. Y el buen gobierno no solamente es un asunto de los actores de gobierno, sino es un asunto de los actores de la sociedad y los actores activos. Y el empresariado, el sector social, tienen que estar atentos y activos en esto. Y en eso vemos nosotros al CODECIN no solamente como un elemento aglutinador, sino como un ejemplo de lo que pueden hacer las alianzas público-privado. Tan es así que hemos sido afortunados en poderlos llevar a foros nacionales e internacionales. Y si me apuran un poquito, a mí me gustaría ver más CODECINes en el país. Creo que si podemos lograr eso, estaremos ayudándole a México, porque el CODECIN es de territorio, es de región. Y solo en la región y en el territorio es donde nos desempeñamos. Y solo ahí, y solo a través de ellos, podremos hacer que las cosas mejoren. Uno de nuestros socios escribía, y esto es como del 2001, 2002, que es en la esfera local donde los actores económicos se desarrollan y desde ahí compiten. Y si la ciudad, los gobiernos, no muestran un alto desempeño y competitividad en el mismo gobierno, en la prestación de los servicios, no les estaremos ayudando. Porque solo así podremos permitir que esos que compiten en el mundo global y que actúan local, porque es la única fórmula, estarán en posibilidades de tener éxito. Si las autoridades no hacen, entonces eso no estarán haciendo su parte. Dicho de otra manera, volviendo a los atenienses, si no hacemos eso, no estaremos cumpliendo con ese principio de ciudadano de entregar una ciudad no solamente no menos, sino más. Por eso les agradezco y los invito a que sigan por un mejor Culiacán y por un mejor Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez. Comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. A ustedes tienen ahí unas tarjetitas y por ahí andan unas señoritas de verde. Nos hacen llegar, por favor, para planteárselas al doctor Chávez. ¿Existe aquí actualmente en México escuelas que te den para estudiar de gerente de ciudades? Porque es diferente una gerencia a un negocio a una ciudad. ¿Qué tenemos? No todas las ciudades, aclaro, no todas las ciudades en Estados Unidos tienen esta forma de gobierno. El 53% de las ciudades tienen esta forma de gobierno. Y no necesariamente nosotros estamos promoviendo que todo el mundo debería de tener esta forma de gobierno. Lo que nosotros estamos diciendo es que debe existir la posibilidad de que una comunidad estructure su gobierno en función de lo que lo haga más competitivo. Lo que buscamos es un mayor bienestar. Todo es lo que todo el mundo busca. Entonces, ¿cómo logramos eso? Y uno de los problemas va con tu pregunta. No hay. Las escuelas de administración pública que tenemos, en lo general, te preparan para la administración pública estatal y federal. Yo no he visto currículum que realmente te preparen para ser un funcionario, digamos, de lo que implica la operación de una ciudad. Una ciudad es una entidad muy compleja. Es muy compleja porque manejas todo tipo de productos, o sea, líquidos, sólidos, humores, de todo tipo. Entonces no es fácil. En Estados Unidos no hay carrera propiamente para lo que es un administrador de la ciudad. Lo que hay generalmente son las maestrías. Y como las dos universidades como más tradicionales en esto es la Universidad de Kansas y la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. Esas son como las escuelas de administración pública más enfocadas a la administración local. Pero ahí sí te enseñan a cómo administrar. Y administración, acuérdense que quiere decir el uso racional de los recursos. Entonces, ahí sí te enseñan lo que es la administración de una entidad territorial.
Pero sí, nos hace falta, o sea, junto con ver, lo otro Alfonso. necesitamos las escuelas. ¿Perdón? Mi nombre es Alfonso Gómez Llanos. Yo veo que en el caso nuestro del país, en términos generales, para empezar, los municipios, los ayuntamientos no están constituidos en términos que señala la Constitución. Se señala en la Constitución que debe haber los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial dentro del municipio. Y obviamente que como la propia Constitución no señala ningún poder, es decir, uno de los poderes no puede atropellar al otro o constituirse al mismo tiempo en dos o más acciones, o sea, rebasar más de un poder. Así como estamos, creo yo, sí resulta un tanto funcional o aceptable, pudiera yo señalarlo, pero valdría la pena, sí, en el comentario general que usted nos plantea, quizás hacer algún ajuste acorde a los requerimientos de la actualidad. Por ejemplo, el cuerpo de regidores. Ahora inventaron no recuerdo cómo se llama, el síndico procurador. Digo, yo fui regidor del Ayuntamiento de Culiacán en el 75-77 con Fortunato. Y de hecho, pues sí hay muchas deficiencias de aquel tiempo y que se arrastran hasta la fecha. Pero ese es mi punto, mi forma de ver las cosas. Gracias. Sí, Señor Ceseña. Gracias. Octavio, leí ahí y tú comentaste que ese tipo de administraciones profesionales son un 10% más eficientes. Bueno, conociendo la forma en que trabaja un municipio de forma tradicional, a la mexicana, yo creo que anda arriba del 40-50% la eficiencia de un administrador profesional. Nomás con solo el hecho de que se eliminen las comisiones y otro tipo de corruptelas que son muy típicas, ¿no? Independientemente de las malas decisiones que casi siempre son ocurrencias. Si eliminamos la corrupción, o cuando menos la limitamos, y se eliminan las ocurrencias, podríamos tener una administración que nos dé más certidumbre y que genere ahorros presupuestales más importantes. Entonces, ese ahorro presupuestal, yo pienso que es mucho más del 10%. Ahora, en cuanto al síndico procurador, que fue una decepción, que al principio pensábamos que realmente iba a ser una barrera contra todo lo que no debe suceder, después se convirtió en un principal aliado del municipio en la cuestión de las permutas. Una corruptela que nos puede costar más de 150 millones de pesos. En el caso del síndico procurador, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que no se nos vaya del otro lado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que piensas que tenemos que hacer específicamente? Bueno, ahí ya Gracias, me mandas a terreno que no. O sea, yo discuto todo lo administrativo que quieran, ya la orden político y particular ya me es más difícil. Y me es más difícil porque nosotros tenemos un código de ética desde 1924 donde dice que para cuestiones políticas, ya que donde intervienen factores de orden partidistas y que tienen que ver con la elección, ya tenemos que guardar nuestras reservas. Pero desde el punto de vista administrativo, lo que sí puedo decir es, hay espacio en la estructura actual para una mayor eficiencia, definitivamente, ¿sí? Pero no están los incentivos para que suceda. Y han intentado, en Chihuahua, lo que es el equivalente al síndico procurador es electo. Y a veces toca que es electo de otro partido. Pero aún así, aunque sea de otro partido, porque por ejemplo en Guanajuato, por ley, el contralor es de la primera minoría. O sea, ha habido ya ejercicios como para acotar y cerrar espacios. La realidad es que
siempre va a haber manera de esconder las cosas. O sea, somos muy hábiles para eso. El licenciado Gabriel Díaz, presidente de Canaco Guamúchil, pregunta: ¿cómo está el marco jurídico en Sinaloa para la figura de gerente de ciudad? Mira, si el municipio quiere, lo pueden hacer. Pueden hacer el administrador municipal, que puede ser una especie de jefe de gabinete, nada más que sí necesita haber disciplina. El problema con esos esquemas es que son esquemas que dependen de la voluntad digamos, del grupo que está en ese tiempo. Un poquito complementando con la pregunta anterior, ¿cómo le hacemos para que el síndico procurador o el mismo alcalde o los regidores hagan una mejor función de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando? Pues es el gran reto de toda sociedad. Toda sociedad tiene problemas con la disyuntiva que las personas, los actores políticos tienen que enfrentarse en lo cotidiano, en el conflicto de interés que es intrínseco al ser humano en sociedad. Si las reglas no están muy claras y las consecuencias no son efectivas, entonces no importa qué hagamos. Si en esa parte del diseño no somos estrictos, andamos mal. ¿Y cómo le hacemos para que eso suceda? Pues tenemos que realmente involucrarnos en los diseños de las estructuras del orden para que las instituciones realmente sean los motores del buen comportamiento. Hoy en día las instituciones son los motores del comportamiento que se te ocurra. No digo si bueno o malo, porque hay buenos, hay muy buenos, que a pesar de que se pueden hacer mal las cosas, terminan haciéndolas bien. O sea, ahorita es abierto, te puedes portar bien, te puedes portar mal, es opción tuya. Pero es más bien cómo nosotros permitimos que el diseño organizacional o institucional esté detallado. El síndico procurador en Sinaloa quedó muy abierto, y entonces pues se puede ir a cualquier lado. Yo diría que uno de los grandes bulos que tiene todo este drama, ¿verdad?, es que en Estados Unidos tienes la capacidad de reelegir. Entonces la reelección te permite, por lo menos, trabajar adecuadamente, porque buscas un premio, que es el premio que te lo da la ciudadanía. Mientras nosotros tengamos esa figura, pues alguien puede llegar, llevarse 300 metros de terreno y mucho gusto todavía hacer algunas cosas adicionales. Entonces, no es tema político, es un tema de que se le dé la posibilidad a un buen gobernante de permanecer. Sí, o sea, hay factores que facilitan o hacen las condiciones más favorables o agravan la situación. La reelección, pues ciertamente ahorita y ahora sí ya nos quedamos solos en el espectro latinoamericano en cuanto a la no reelección, ¿verdad?, de autoridades locales. Incluso pues cuando estoy en otros países y saben que en México no hay reelección, lo voltean a uno a ver como de cuál fumaron porque se quedaron arriba, maestro. Buenas tardes, Octavio. Atendiendo un poquito más lo que es la competitividad, hago una relación directa y aquí lo pongo en la mesa. El atractivo que se convierte en los municipios urbanos, que prácticamente según el INCO agrupan más del 80% del PIB de la nación. Esto nos da una desventaja a los municipios rurales, que es uno de los cuales yo vengo. El caso de Badiraguato. Aunado a esto, cada municipio tiene capacidades administrativas, financieras e institucionales diferentes derivado de este propio contexto. El asunto de la figura del city manager se enfoca más que nada a este tipo de municipio, o pudiera ser más factible en los casos de los municipios como el mío, que procedería en afán de buscar, y lo digo en la tesitura de la promulgación de las nuevas leyes federales que están saliendo, de ley de contabilidad, la obligatoriedad que esta tiene, de armonización contable, y sobre todo que ahora los actores políticos o los gobiernos municipales estarán obligados al aspecto normativo y al de resultados, que eso no es una cosa menor,
y que a mí me preocupa. En ese sentido, por la experiencia suya, ¿qué nos puede decir? Que se preocupa el tesorero y el presidente, son los que están afianzados, esos son los que pueden ir al bote. La figura es, de hecho, la mayoría de las ciudades, como el 65% de las ciudades que tienen esta figura, tienen menos de 35 o 40 mil habitantes. Entonces, esta figura no es, les puse las ciudades grandes porque es donde tú puedes como palpar, pero Naco, Arizona, que tiene creo que 4.500 habitantes, tiene gerente. Obviamente la estructura de gobierno no es como la del Paso, tienes el gerente que es también el tesorero y luego tienes el subgerente que también es el que abre, va y abre las llaves del pozo, ¿no? Y hay una ciudad en Illinois que hay como un chiste ahí de que el subgerente es el que tiene la llave del aeropuerto, ¿no? Entonces, cuando viene un vuelo de noche y tiene que aterrizar ahí, lo tienen que andar buscando para que vaya y prenda las luces de la pista, ¿no? Entonces, son todólogos, pero todólogos en eso, no andan en campaña, sino andan en las tareas que les pusieron. ¿Cómo le pueden hacer, o sea, qué futuro, digamos, quedan para municipios pequeños? Es un gran reto en México el municipio pequeño. Algunos de ellos no son viables, en estricto sentido no son viables. Y en la estructura operativa actual son todavía de nivel milagroso. Pero sí creo yo que si la estructura se ajusta, tú puedes ser de un municipio pequeño y estar mejor que los que saca el INCO. No es asunto de tamaño. El tamaño ayuda, pero también estorba. En su justa dimensión, yo no veo por qué no Badiraguato, Cozalá puedan estar en niveles donde el bienestar de la comunidad se cumpla. Y aquí, bienestar, una definición que compartió conmigo un colega colombiano que me gustó mucho, ya le dije, ya me la voy a apropiar. ¿Cuál es el estado de bienestar? Es aquel en el cual puedo disfrutar lo mucho o poco que tengo. Entonces yo quiero estar en un Badiraguato o en un Abolato donde yo pueda ir, mi familia pueda ir a donde quiera, a la hora que sea, donde las mujeres se sientan bien a todas horas. Porque esos son indicadores. O sea, si queremos indicadores de seguridad, tenemos que verlo desde la perspectiva de la mujer, por su intuición y su condición. Nunca midamos la seguridad desde la perspectiva varonil, siempre debe ser femenina. Y vamos a medir cómo se sienten ellas. Y si ellas se sienten a gusto, entonces estamos llegando a un nivel adecuado de bienestar, donde puedo disfrutar lo poco o mucho que tenga. Sí, Gonzalo Espinosa de México Digno. Si en alguna ocasión ha habido oportunidad de discutir con la academia en México algún perfil de lo que debe ser un administrador de ciudad, un administrador municipal. Sí, tenemos discusiones frecuentes. La última fue hace como un año en la delegación Coajimalpa. Estuvieron 2 investigadores del CIDE, uno de ellos Enrique Cabrero, que es el presidente del CIDE y es como una autoridad académica en el tema de administración de gobiernos locales. 2 investigadores de la UNAM, uno del Colegio de México. Estuvo Mark Watson, que es un city manager, presidente del consejo, del Comité Internacional de ICMA, su alcalde, el jefe de Mark, y ¿quién más? Estuvo Gabriela del IMCO en esa mesa, estuvo su servidor, y o sea, normalmente con el mundo académico la discusión termina en el marco legal, de que no es posible, que la ley,
mi argumento es, pues la ley es un acuerdo social, cambiemos el acuerdo social, pues ¿y cómo? Si cambiaron los vehículos, ¿no vamos a cambiar nosotros? Miren, un poco, les decía ahorita también, yo veo esto como la medicina. Una sociedad tiene el comportamiento humano y una sociedad enferma o con problemas de salud tiene que tener un tratamiento, pero no será sana hasta que la sociedad quiera ser sana. De la misma manera de que un médico no puede resolver el problema de salud de una persona si la persona no quiere sanar. Lo podrá curar, la podrá atender, darle tratamientos, pero la salud, la sanación viene y es responsabilidad de la persona, y en una sociedad es de la sociedad. Sócrates nos lo dijo muy claro, si vas a ayudar a alguien, primero pregúntale si quiere ser ayudado y dejar de hacer las cosas que causan la enfermedad. Si no, no pierdas tu tiempo. Entonces la pregunta es, Sinaloa, ¿quieres estar mejor? Nadie más. ¿Quieres ser competitivo? Ponte las pilas. Como cuando vas con el médico te dice, órale, tienes que tomarte esto, hacer esto, pero lo tienes que hacer tú. El médico no lo puede hacer. Cuando estás muy cateado, pues sí te meten al cuidados intensivos y medio te reviven, y ahí es cuando te ayudan un poquito, pero eventualmente tú eres el que tienes que recuperarte y recuperar la salud. Sinaloa, ¿quieres estar de pie? ¿Quieres estar en las ligas mayores? Pues empieza a hacer ejercicio, empieza a hacerle caso a lo que tienes que hacer para que seas competitiva. Sus 5 pilares aquí no es asunto de gobierno, es asunto de ustedes. Claro, el gobierno es catalizador, el gobierno es timón, el gobierno les puede ayudar y les puede estorbar, pero si es asunto de que ustedes se dejen. Como cuando el médico no te está convenciendo, pues cambias de médico. Les comento, hay una receta, por así decirlo, de salud financiera que sacaron unos miembros de IGMA en Colorado, que ya es una tendencia, que hablan cómo saca salud financiera. Y me gustó porque habla un poco de este símil de la medicina. Número 1, tienes que gastar de acuerdo a lo que tienes. Y el gobierno va a gastar si nosotros lo dejamos que gaste. La omisión es permiso. 2, tienes que tener reservas. ¿Por qué Phoenix aguantó el 35% de caída? Porque tenía reservas. ¿Por qué Taos todavía sigue operando a pesar de que ya trae déficit? Porque tenía reservas. 3, tienes que tener un presupuesto real. Y no me pueden decir, y me lo dicen, pero es inválida, es un argumento inválido, de que pues yo no hice el presupuesto del año pasado o el presupuesto. Miren, el gobierno, la operación de un año a otro es la misma, hombre. Nomás que nos encanta andar saltando a pesar de que el piso está parejo. 4, necesitamos saber el verdadero costo de operar. Ayer estaba en uno de los municipios más grandes del país y cuando les dije, tienes que sacar tus costos unitarios, mira, casi me linchan. Por eso llegué desde ayer. Pues es que no sabes, pues yo sé que tienes mucho trabajo, pero no puedes administrar si no tienes tus costos unitarios. ¿Cuánto te cuesta cada cosa? Si eres un centro de costo, lo único que sabe hacer el gobierno bien es gastar. Y ni eso hace bien. Y 5, tienes que entender tu entorno. Es decir, si está haciendo frío, pues abrígate, está haciendo calor, anda ligero. Si la economía se ve que anda mal, pues cuídate. Y en México estamos tan mal en eso, que en el 2009, la caída fue en el 2008, ¿no? ¿Cuándo fue cuando se cayó aquello de...? No. El 2008 fue en septiembre del 2008, ¿no? Ya es que salió aquí el gobierno federal diciendo que ni la gripa de los Estados Unidos nos iba a afectar.
Y el mensaje de Hacienda fue, no se preocupen, ustedes presupuesten como si nada pasara en este mundo. No, pues con ese permiso, mira, los alcaldes se aventaron unos presupuestos que ni en años de bonanza. Total, un carrera al gato, pues ya. El 2009 fue un tronadero de municipios que todavía no se recuperan. El déficit del 2009 todavía no lo libra. Y era déficit de cuenta corriente. Todavía siguen batallando con eso. Todavía seguimos haciendo presupuestos fuera de todo contexto y toda realidad. Y nos pega a nosotros en la competitividad porque entonces no pasa la basura, porque entonces andan viendo cómo molestan al prójimo para sacar. Chihuahua ya está sacando otro impuesto. O sea, espérense, tiempo. Incluso Gurría está diciendo, hay que aumentar impuestos en lugar de decir vamos a bajar costos. ¿Por qué no nos demuestran que pueden? Y lo pueden hacer, ¿eh? Y créanme, dicho todo esto, a alguien que yo respeto y me quito el sombrero, es a los manuales, a los funcionarios públicos, porque ser funcionario público en estas condiciones está de la patada. Los ve uno que, o sea, el estigma es de que nomás andan ahí de flojos. Hay algunos que hacen eso y son los que vemos. Pero les puedo asegurar que hay una inmensa mayoría de gente comprometida haciendo bien las cosas en la medida de sus posibilidades con lo que les dan. Porque a veces ni siquiera el alcalde tiene la capacidad de encontrar las decisiones que les dicen desde otros lados, de otras esferas del poder. Necesitamos que hagas esto. Oye, pero no nos conviene, necesitamos que hagas esto. Y eso tiene que ver con el diseño institucional, que no les damos. Por eso les digo, el alcalde es una persona sola, las decisiones las toma él o ella y no tiene en qué apoyarse para poder decir que no, porque si dice que no, entonces se le echan encima, es tu decisión, tú fuiste el que, o tú fuiste la que no me quiso dar, porque no hay reglas, porque no hay estructura. Si hiciéramos que el sistema trabajara, podríamos aumentar la eficiencia, pero el diseño te da hasta un cierto punto. La invitación de nosotros es, como no vamos a poder hacer con ese sistema actual que las cosas funcionen bien, y la prueba está es que ha habido gente muy buena que también terminan medio golpeados después de meterse en estas experiencias, pues mejor vamos dándole otro diseño donde les sea más probable que tengan éxito las buenas intenciones, porque hoy en día para lo único que sirven las buenas intenciones es para que el funcionario público pueda comer cuando puede, como puede, donde puede, lo que pueda. Créanme, así es la vida de funcionario. Sí, buenas noches. Es Octavio, sobre el sobreendeudamiento de los municipios. Ya contestaste mucho con tu explicación de ahorita. Parece que es una carrera entre alcanzar las enormes necesidades que tiene una ciudad vía, como tú decías, gastar, y como las necesidades aparentemente no las cubre el presupuesto, se está recurriendo a endeudamientos. ¿Cuál es tu impresión de este tema en Sinaloa? ¿Cómo está el nivel de deuda de los ayuntamientos? Y si has conocido en México alguna forma eficaz de que como ciudadanos evitemos que caigamos en un sobreendeudamiento que después nos traiga, como dices tú, o muy malos servicios o más tarifas, más impuestos. La situación de Sinaloa, de los municipios, la desconozco de manera puntual. Lo que sí sé es que no están ninguno de los municipios de Sinaloa realmente en los que se consideran más saludables. ¿Okay? Pudiese haber alguno. Pero lo único que hay que hacer es saber las calificaciones crediticias para más o menos ver cómo andan las aguas en ese sentido. Si no se califican, pues por algo ha de ser, ¿no? Y si se califican, ¿en qué nivel están? Eso es por un lado. ¿Cómo le podremos hacer para que esto funcione mejor? Creo que hay dos nuevos elementos institucionales que van a ayudar mucho. Uno es la homologación contable,
que ya todo el mundo debe tener para el 31 de diciembre, pero que todo el mundo anda llorando para que se les den más tiempo. Mi apuesta es que no les van a dar, pero no va a pasar nada. Eventualmente algunos van a alcanzar la carrera, ¿verdad? Los más chicos, ya hay ahí un movimiento para que les hagan la tarea, que está bien. Eso es por un lado. Y la otra es la nueva ley de contabilidad que acaban de aprobar ahora la semana pasada. Esa también va a permitir que exista información, o al menos la posibilidad de que exista información más fácilmente. Y como cuando ve uno al médico, pues hay que ver la factura y hay que ver cómo está el médico haciendo su trabajo para ver si me siento con la confianza de seguir ahí o irme con otro. Y es responsabilidad del paciente, o sea, no te puedes abandonar, digamos, tan así. Octavio, soy Félix López. En esos municipios, en esas de Estados Unidos que entran en la AAA y que han durado 10, 15, 20 años, la pregunta es, ¿tienen definido el perfil del puesto para poder cambiar o quitar? ¿Hacen evaluaciones de desempeño y están en un proceso de certificación, de acreditación en el servicio de calidad? Porque yo veo aquí que sí se puede administrar, pero cada administración cambiante de diferentes colores va a meter al compadre, al sobrino, al tío, al amigo que no cumple con el perfil dentro de ese organigrama que hay para poder hacer las cosas bien. Entonces yo pregunto, ¿esas AAA están sometidos a eso? Bueno, definitivamente, simplemente la calificación es un... O sea, si a una ciudad le bajan la calificación, probablemente el tesorero se va de entrada y el gerente queda, digamos, en la cuerda floja. Si el bajón es muy grande y la descripción de la calificadora es que es por mala estructura administrativa, pues también el gerente se va. Luego hay, por ejemplo, hay una... Y no nomás es en Estados Unidos, o sea, esto es general. Si tú no mides las cosas, no las puedes administrar. Entonces, ciertamente, el proceso es con medición de desempeño de la organización y de las personas. Entonces, lo que hace es que si tú políticamente, o hay una consecuencia política, si tú no mantienes el buen estado de las cosas. Si tú, por alguna razón, dejas de prestar un buen sistema de policía, o un buen sistema de recolección de basura, pues la misma ciudadanía tiene sus esquemas de medición, pero además a la hora que te reclaman o demuestras que estás bien o te vas. Por ejemplo, para el caso de las finanzas, hay una organización que es la JFOA, que es la Asociación de Tesoreros de Canadá, y luego después se extendió a Estados Unidos. Ellos cada año le dan un reconocimiento a los presupuestos, a la presentación del presupuesto al público, fíjense nada más, y califican que sea entendible, que tenga indicadores, que sea descriptivo, que no sea rollero. O sea, tiene una serie de parámetros que califican a todos aquellos, y estás hablando de como 5,000 ciudades que mandan. Y si tú vas a las ciudades que lo tienen, normalmente en las que tienen más tiempo en el programa, puedes ver hasta una pared llena del cuadrito de lo que les mandan, ¿no? de cumplimiento cada año. Y entonces pues uno pudiera decir, pues ya, ¿para qué lo pides? Pues, ya no, ni espacio tienes en la pared. No, te dirá el tesorero, si falta uno de esos, al que corren es a mí. O sea, ahí hay consecuencias a no hacer las cosas. Pero eso no fue gratis, eso fue porque hay toda una presión en que las cosas se tienen que hacer bien. Y eso no es otra cosa más que un esfuerzo
por ser competitivos, es decir, por estar mejor que alguien que a lo mejor ni conozco. Yo tengo que estar mejor que cualquiera. Gracias. Octavio, si puede mencionar cómo se eligen a los regidores, para que vean que es un poco diferente a cómo es aquí en México. Y también por qué la diferencia de ingresos de un alcalde con un administrador de la ciudad. Ok, los regidores en general son electos como en Nayarit, es decir, por sectores de ciudad. Y en algunas ciudades, sobre todo las ciudades más grandes, tienen una mezcla. Digamos, el 60% son electos por distrito y luego hay un 40% que son electos por mayoría de toda la población. Entonces, con eso balanceas, pues para que no sea un pleito entre vecinos, ¿no? Alguien tiene que tener como la visión general de la ciudad. Y eso varía, y cada ciudad en su legislatura, digamos, que gobierna esa figura, define cómo se eligen y en qué formatos y por los tiempos, etc. Lo que sí cuidan es que fuera de Cleveland, de las ciudades grandes, fuera de Cleveland, donde sí está muy a la mexicana ahí, hay 21 concejales, no pasan de 11. Phoenix tiene 7. Entonces, digo, también no es asunto de cantidad, ¿no? Por un lado. Y la remuneración también tiene varias reglas. Puedo hablar de 3 reglas muy importantes. Uno, nunca se ponen su sueldo ellos mismos, como regla. Nadie se pone su propio sueldo. El sueldo tú se lo pones al diputado o al regidor, pero de la siguiente administración. Si te reeligen, pues te están avalando que estaba bien el sueldo que te estabas poniendo. Pero muchos pierden la carrera nomás por andar de aborazados. Lo que pueden hacer es bajarse, pero no subirse el sueldo. Eso es una. 2, normalmente los sueldos son sueldos de servidores públicos. Por lo tanto, son menores que los de funcionario público. Caso extremo, San Antonio. En San Antonio el alcalde gana $6,000 al año. Y va y habla en la convención demócrata, tiene poder. El alcalde de San Antonio no es cualquier hijo de vecino. Fue el orador de la convención demócrata. Pero su sueldo como alcalde, porque es servidor público, esto implica que es de medio tiempo, pero bueno, pues es un actor político, no es un actor operativo de la ciudad. Sherry debe andar en un sueldo de arriba de $250,000 al año, pero es la que hace que la ciudad ahorre. Desde que llegó ella hace 4 años, ahorita creo que ya anda como en los $300 millones de ahorro. Entonces los $250,000 que le están pagando al año los paga, los cubre en mucho. Y por ejemplo, un caso intermedio es Phoenix, que son de las ciudades que he estado hablando. En Phoenix el alcalde gana $35,000 y David debe andar ganando en los 200 más o menos. Entonces, el asunto es que les das el poder, pero no el dinero. Sobre todo, el alcalde no maneja la chequera, ni tiene nada que ver con la chequera. Una vez aprobado el presupuesto y definidos los programas, lo demás es operativo. Y si quieres algo, me tienes que decir a qué le quito. Está sencillo. Muchas gracias, Octavio. Le pediríamos al doctor Lauro Melendres de sus conclusiones y la clausura. Pues queda muy claro que el modelo que tenemos, yo decía que tenía 100 años, pero tú dices que es de 1812, el modelo con que se administran los municipios. Yo estaba proponiendo que ya ocupamos cambiar el modelo, y muchos dicen que por ley no se puede, pero las leyes las hacemos los humanos. El reto es dejar bien claro el objetivo y a quién le conviene que ese objetivo se cumpla. Y yo creo que a eso nos toca a los ciudadanos, porque los que están metidos en el sistema y han hecho una carrera dentro del sistema con esas leyes, con esos reglamentos, pues están haciendo fila
para ocupar puestos que solo son posibles como estamos operando ahora. De ahí que la participación de los ciudadanos pues es fundamental para lograr el cambio. El reto es pues, cuántos ciudadanos se ocupan para generar una conversación masiva que de algún modo provoque que se empiece el cambio del marco legal para poder ir pues migrando el modelo que tenemos al que debemos de tener, donde se privilegie la eficiencia. Decía el mayor de Phoenix que él no trabajaba ni por populismo ni por poder, que trabajaba por resultados y que si no los daba el pueblo, o sea nosotros, lo corríamos. La única ocasión en que nosotros tenemos el poder es cuando vamos a votar, y una vez que elegimos, por lo general pues no nos dejan actuar como jefes, y si nos va bien pues nos evaden. Yo les digo que tienen blindaje nivel 8 y si nos va mal pues nos enseñan el garrote, ¿no? que a veces sucede. Entonces el mensaje sería, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que todos, o hay muchos que lo entendemos. También en un evento que estuve la semana pasada en la Ciudad de México, había un foro con Herminio Blanco, Ayub, Federico Reyes Heroles, y yo les pregunté ahí, porque ellos, y es cierto, yo creo que tenemos el país arreglado a nivel macro, los indicadores económicos están mejor en México que en Europa y Estados Unidos mismo, y yo les decía, bueno, el problema es que sigue habiendo 46 millones de pobres, y que la conversación de ustedes no la están escuchando ellos, o si la escuchan a lo mejor no van a estar de acuerdo. ¿Qué tanto el ingrediente de la simulación está influyendo en el modelo que tenemos? Porque a nivel central, me dijo un experto ahí, es que aquí en México vive la élite y es la que ya tiene arreglado el país. Y cuando no son secretarios, son consultores o asesores y ellos cobran muy bien, pero no hacen tierra muy seguido, no vienen a ver cómo vive o no van a las áreas marginadas a ver cómo vive la gente y pues no sé, seguramente están preocupados, pero la fila está muy larga para llegar a ellos. Entonces, Codecin sigue, según dice Octavio, siendo vigente. El reto es pues que no nos quedemos en el discurso y pasemos a la acción, porque yo siempre he dicho que los ciudadanos a veces ante el temor de exigir nuestros derechos a los que gobiernan, nos prestamos a ser parte de comités o consejos, como dicen por ahí, si no quieres que algo se arregle, haz un comité. Como no nos atrevemos a exigirles que nos den lo que tienen que darnos de acuerdo a las leyes, pues vamos al comité a ayudarlos. Y cuando fallamos, los ciudadanos y los gobernantes somos cómplices de la falla. A lo mejor lo que ocupamos es definir muy bien las reglas y que los funcionarios públicos, políticos o funcionarios profesionales hagan su trabajo y nosotros como clientes exijamos que lo hagan de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Pero eso pues no sé dónde vamos a formar más ciudadanos y que a lo mejor en bola ya nos atrevamos a exigirlo, ¿no? Por lo pronto aquí estamos nosotros y mi idea no es criticar a los que están viviendo, ordeñando u operando ese modelo, porque no es culpa de ellos. Yo percibí que el mayor de Phoenix hace eso porque el modelo está hecho para que él lo opere así, y si no lo opera así, lo va a vomitar el sistema. Entonces el reto de nosotros es cómo generar el cambio de modelo para que el que llegue ahí sea gobernado, regulado y premiado o penalizado por ese modelo, que es donde está el paradigma, ¿no? Y eso depende de las personas, pues, y si nosotros tenemos que ser esas personas y no podemos lograrlo en la vía diplomática, pues no sé si vamos a tener que entrar en la de la resistencia civil, pero no sé quién va a ser el primero. Entonces, con esa reflexión, pues aquí quisiera reconocer a mi amigo Octavio, agradecerle
ante ustedes, que me ha llevado casi a rastras la última vez a Phoenix. Ya estando allá estaba feliz, me llevó un hotel de lujo que yo no pagaría de mi bolsa. Me llevó una conferencia sorpresa con Jim Collins, que me gustó muchísimo, y su compañía. También me invitó a Panamá y a Río de Janeiro. Entonces le debo a Octavio conocer más el mundo, y la verdad que estoy convencido que el modelo que ocupamos es el que opera por resultados, pues, y que solo los ciudadanos lo vamos a lograr. Y yo no sé si se ocupan muchos o no para darnos valor unos a otros, pero tenemos que empezar en algún momento. Entonces, Octavio, recibe este humilde reconocimiento, es un pequeño regalo a nombre de Codecine y de los ciudadanos de Culiacán por ilustrarnos con tus conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, se les agradece a todos su asistencia, nuevamente muchas gracias.